Y hoy vengo a hablarles un poco sobre una evaluación a través de una secuencia didáctica que se hace acorde con el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, eh, me permito compartir pantalla para mostrarles mi evaluación, que se divide en dos fases. Una es la autoevaluación y una autoevaluación que se hacen a partir de los conocimientos aprendidos en clase a través del aprendizaje basado en proyectos. También es una evaluación sumativa, ya que los estudiantes deben tener un proceso a partir de cada uno de sus aprendizajes. En la secuencia didáctica como tal, como lo ven en pantalla, se enseña la literatura realista y simbolista, el movimiento vanguardista y la literatura moderna. Y se busca que los estudiantes, acorde con estos conocimientos, hagan un mini proyecto que tenga pues objetivos, etapas de desarrollo, cronogramas, pautas, portada, introducción y cositas específicas en donde cada uno de ellos vea un punto focal de la realidad colombiana y lo deciden plasmar a través del arte y la literatura, ya sea con una investigación artística, una investigación más a fondo, con algunos de los productos pues que pueden ser productos eh, artísticos como la poesía, la música, cosas estéticas o con un fin de investigación a través de encuestas, evaluaciones, entrevistas, artículos y demás. Todo esto al final se evalúa a partir de un jurado escogido y se les enseña a ellos un poco cómo deben argumentar desde su interpretación y punto de vista las evidencias que llevan en su mini proyecto. Entonces ahí surge la evaluación que les estoy mostrando en este momento, la cual tiene como objetivo reconocer las habilidades comunicativas y de pensamiento que pueden tener los estudiantes en el proceso de aprendizaje por estimulación propia, ya que el aprendizaje basado en proyectos es aquel que se genera a través de las necesidades y de cada una de las habilidades de nuestros estudiantes, y el docente se ve como un facilitador de conocimiento. En el estándar básico de calidad, el principal es comprender e interpretar textos a través de la crítica y la capacidad argumentativa, en donde los estudiantes se van a enfrentar a tener la información de la literatura, pero a su vez tener una actitud crítica y de capacidad argumentativa al momento de crear su mini proyecto, con el fin de poder tener una perspectiva más amplia y crítica a través sobre la realidad colombiana actual. Los DBAs es formular un encuentro de la literatura y las artes plásticas, como bien le decía. Ellos pueden crear desde su propia autoría algunos puntos de vista artísticos, pinturas, poemas, esculturas y demás, como lo vean pertinente, acorde con sus conocimientos y sus habilidades. También deben participar en discursos orales y comprender diversos textos para poder asimilarlos y poder utilizarlos a favor de su mini proyecto y poder argumentar en esta evaluación a los jurados cuál es su enfoque y con qué necesidad o por qué decidieron ellos afianzarse en esta realidad para crear su mini proyecto. Como ven el cuadro en pantalla, es como una pequeña rúbrica de evaluación en donde se tienen calificaciones de 1 a 5. 1 es muy mal y 5 es excelente. Tienen 5 preguntas que argumentar, una autoevaluación y pues la nota final, que es la sumativa y la suma y la división de cada uno de estos parámetros para poder darles una nota final. Entonces, por ende, la evaluación es sumativa, ya que tiene como un proceso para poderse evaluar y además es cualitativa y también es cuantificativa, ya que se tiene que tener en cuenta ambas, que es a través de sus cualidades y habilidades, pero también se tiene pues rúbrica de calificaciones por números. Entonces, en la primera pregunta los estudiantes deben que argumentar
cuáles fueron los problemas de Colombia que pudieron y que permitieron desarrollar en ellos la necesidad de crear un pensamiento crítico, de por qué su interés por ese momento y por qué lo escogieron. En la segunda, entonces, cuáles son las funciones a desarrollar en su mini proyecto. Entonces, si es una función estética, una función cultural, una función estética, una función evasiva, y por qué es esa función, cómo argumentan ellos esa función. En la tercera pregunta deben argumentar qué expresión usaron para su movimiento, para su mini proyecto. Entonces, expresión artística, estética, sentimental o de comunicación social, que como podemos ver es más que todo una corchita. Una corchita. En la pregunta 4 es si el arte y la investigación deben ir de la mano para permitir a las personas generar una función cultural en su contexto histórico y social. Ellos deben decir si es verdadero o es falso y a su vez deben decir el por qué. Deben dar una argumentación de por qué es verdadera y por qué es falsa, por qué el arte debe ir de la mano con la investigación y por qué ambas podrían ser indisociables. En la pregunta 5 deben completar, pues, si se permite un conocimiento significativo o no, o qué clase de conocimiento les funcionó para crear este mini proyecto. Y al finalizar viene como tal la autoevaluación, en donde ellos deben tener una crítica propia sobre si se cumplió respectivamente la entrega de su mini proyecto en todas las fases, si tuvo una responsabilidad ante su aprendizaje, como bien les decía, ya que cada uno de los estudiantes es responsable de su propio aprendizaje y los docentes sirven como facilitadores de conocimiento y afianzamiento del mismo. Y pues también si consideran que el aprendizaje fue significativo o no. Entonces ahí ya el estudiante entrega una nota a partir de su análisis y los docentes empezarán a hacer su evaluación en donde por lo menos uno es la pésima nota, mal nota, y el 5 es excelente nota. Entonces empiezan a hacer la sumativa. Al final se dividen como tal, se dividen en 6, ya que como sabemos hay 6 notas. Esas 6 notas dan un total, en donde el total debe ser pues expuesto y dado su argumentación del por qué ese total. Entonces esa sería como tal la evaluación que se tiene programada para esta secuencia didáctica. Espero les haya gustado y les haya llamado mucho la atención.